Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es borrachera seca. Estará con nosotros el doctor José Antonio Elizondo para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos y lo prometido es deuda. Nosotros prometimos un segundo programa sobre alcoholismo, borrachera seca, repercusiones en la familia y también la esperanza de acudir a un grupo de AA para resolver estos problemas. Y entonces, ustedes tienen el compromiso de ver el programa completo. Iniciamos. La suma de la abstinencia y la madurez constituyen la sobriedad. Muchos alcohólicos deben de beber, pero no crecen emocionalmente. Aunque sean abstemios, continúan siendo unos bebés emocionales. Estas personas padecen lo que se llama el síndrome de la borrachera seca. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. No les vamos a fallar, tenemos a dos especialistas de grandes vuelos que son reconocidos en la República Mexicana y aquí en Sonora también. Entonces ellos nos van a hablar acerca de la borrachera seca. Está con nosotros el doctor José Antonio Elizondo, médico psiquiatra, especialista en adicciones, con más de 40 años como profesional aliado de AA. Gracias, doctor, por estar con nosotros de nueva cuenta, Y también le damos las gracias a Vilma Mondragón, directora de Prevención de Salud Mental de la Secretaría de Salud y profesional aliado de AA, con más de 25 años de apoyo, ¿verdad, Vilma? Sí, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Bueno, pues vamos a hablar acerca de las repercusiones del alcoholismo. La poca experiencia que yo tengo, doctor, es que afectan las neuronas, todo tipo de adicciones como el alcohol, la marihuana, como sea, todo esto viene a repercutir en que el paciente o el alcohólico a veces no dé su 100% en un programa de recuperación. Por supuesto, la adicción es un problema triple, es un problema biopsicosocial, es decir, hay factores biológicos, eminentemente cerebrales, después factores psicológicos, emocionales, y tercero, factores sociales, generados por las influencias sociales en las cuales abreva el alcohólico. Entonces, esas son las tres fuentes que generan la enfermedad, y hay que trabajar en cada uno de esos aspectos. No nada más conformarnos con la abstinencia, sino ver qué problemas están atrás de la abstinencia. Hay síndrome de abstinencia, ¿no, doctor? Evidentemente, el síndrome de abstinencia es muy peligroso. Es algo que afirma que el alcoholismo es un problema cerebral. Es decir, el cerebro se malacostumbra al efecto estimulante y placentero que en un principio genera el alcohol. Después viene lo negativo, pero en un principio es muy estimulante y entonces este problema se debe de atacar no solamente con la abstinencia, sino analizando cuáles son las causas que generaron esa sed, esa necesidad de evadirse de una realidad y de sus responsabilidades personales, familiares y sociales a través de la bebida o a través de la droga. Porque finalmente el problema de la drogadicción tiene exactamente las mismas raíces que el problema del alcoholismo, son adicción a drogas. Y el alcohol es una droga. Entonces es un problema complejo, es un problema múltiple. Yo tengo un libro que escribí que se llama El dragón de dos cabezas, que justamente las dos cabezas de la enfermedad del alcoholismo
Son el problema biológico y el problema psicoemocional y social, ¿verdad? Y si no se atacan los dos problemas simultáneamente, la posibilidad de recaídas y recaídas y recaídas va a continuar. Hay pacientes con problemas familiares muy serios que no han superado, con traumas de la infancia, con grandes resentimientos psicosociales, etc. Si no se trabaja en esto, no sirve de nada la abstinencia. Y eso lo hemos visto, muchos alcohólicos han dejado de beber, pero se han vuelto adictos a la marihuana, o se han vuelto adictos a las pastillas psicotrópicas. Es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simplemente cambian una droga por otra, pero no cambian en lo esencial. Qué importante ese apoyo que ustedes dan. Vilma, ya me queda un minutillo, pero sí me gustaría que prometerle al público que vamos a tener un testimonio y posteriormente platico contigo, ¿te parece? Claro. Lo prometo, van a escuchar a Vilma también y regresando del corte tenemos un testimonio muy hermoso para que ustedes vean cómo puede apoyarles el programa de los 12 pasos de AA en su vida diaria y en su vida personal y en su vida profesional. Regresamos. Abstinencia significa simplemente dejar de consumir alcohol o la droga a la que se es adicto. Sobriedad significa aprender a vivir en abstinencia mediante un continuo crecimiento emocional que permite alcanzar la madurez. En otras palabras, la suma de la abstinencia y la madurez constituyen la sobriedad. Cuida tu salud. Continuamos. Como les prometimos, aquí tenemos el testimonio, un testimonio que nos va a describir su vida antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, cómo fue su fondo emocional y cómo está el día de hoy. Por favor, y le agradezco muchísimo, nos platique su vida y su valentía y confianza para compartirla con el público de Primero la Salud. Bueno, de entrada, muchísimas gracias. Para mí es muy significativo el poder hacer esto porque es algo que hicieron conmigo. Yo llegué a la edad de 25 años a Alcohólicos Anónimos, destruido, en condiciones muy desafortunadas, con proyectos personales en riesgo muy serio. Soy de provincia, llegué a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria con la intención de hacer la carrera en Derecho como abogado, y mi mundo se empezó a enredar de manera muy seria. Yo no tenía claro qué significaba mi forma de beber en cuanto a que esto pudiera considerarse como un problema. Esa manera de beber abrió otras puertas y esas puertas le dieron paso a la adicción a las drogas. No solo empecé a ingerir de manera muy descontrolada alcohol, sino empecé a consumir drogas. Toda esa intención de hacer una buena vida, de ser un buen ciudadano, de responderle a mi familia que hacía un esfuerzo para que yo llegara a estudiar a la Ciudad de México, y no estaba viendo que mi compromiso estuviera a la altura de sus expectativas. Al final de cuentas, fue afortunado que yo hiciera estudios de Derecho y recordé a un amigo que estaba colocado en una Secretaría de Estado. Fui a verlo y me recomendó con el director general de Servicios Jurídicos de esa secretaría. Llegué con él, le pedí un aumento de sueldo, me alentaron, me dieron expectativas de que sí lo tenía y que el lunes se iba a concretar el monto de la cantidad que se me iba a otorgar. Pero resulta que lo fui a festejar antes de que me lo dieran. Y en lugar de llegar el lunes, llegué hasta el jueves y me pidió que hiciera la renuncia.
De algo sirve haber ido a la escuela, entonces le puse, agradeciendo las amabilidades de que fui objeto de su parte, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. La fecha era 17 de marzo de 1976. La renuncia la hice afuera, pasé ya con él a su despacho, tomó la renuncia en las manos, la metió en su escritorio y me dijo, siéntese, ¿cuál es su problema? Yo me le quedé mirando, nadie me había preguntado eso. Era la primera persona que se acercaba a mí con una actitud humana. Y le hice así con señas, esto. Y me dijo, ¿en serio se ve usted muy joven? Sí, pero bebo fuerte. ¿Y quiere dejar de beber? Le dije que sí, mintiéndole. Te quiero decir que esa renuncia sin fecha, yo la guardo desde el 17 de marzo de 1976, porque yo quiero, y te voy a contar lo siguiente, que así sea mi sobriedad, que nunca tenga fecha ya. Ese hombre me llevó a Alcohólicos Anónimos. Bien. Ese hombre tenía 6 años de haber dejado de beber. Era el director general de servicios jurídicos y yo era su secretario particular, porque ese puesto era el que me había dado. Así que me dijo, lo espero en la noche y cuidado y no viene. Así que estuve puntual y me llevó al grupo Arcos de Belén de la Ciudad de México. Fue una bendición que yo mantuviera mi mente abierta. Fue una bendición que yo empezara a entender que yo no tenía que quedarme allí para conservar el trabajo, que yo tenía que quedarme en ese lugar o asistir a ese lugar para conservar mi vida. Hasta ahora me he preguntado en ocasiones, ¿cómo fue posible que yo me haya quedado? Vivía en un departamento donde todos mis primos bebían. Yo había llegado el martes al grupo y el viernes sacaron las botellas. Sergio, ven, ven. Y yo tenía en las manos un folleto de 12 pasos. Y yo me agarré de ese folleto como si fuera un muñeco de peluche. Y me dediqué a leerlo. Mientras ellos estaban bebiendo, yo estaba leyendo ese folleto que decía que yo era impotente para controlar el alcohol. Y me dormí con ese folleto en las manos. Y ese viernes no bebí. No bebí el sábado porque acostumbraban a beber el sábado. Y no bebí tampoco el domingo. Y de esto han pasado más de 43 años. Hay muchas cosas que se dicen en Alcohólicos Anónimos, entre ellas que los mejores días están por venir. Si tú te pones a practicar los pasos de Alcohólicos Anónimos, vas a dejar atrás esos malos pasos que tenías y vas a ir experimentando una alegría distinta de vivir sin beber. Con esto nos quedamos. La detención del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias es el síntoma esencial de la borrachera seca, la incapacidad de crecer emocionalmente, aunque ya no bebe. El alcohólico sigue siendo un niño en su manera de pensar, de manejar sus emociones y de actuar. Cuida tu salud. Regresamos. La deshonestidad es un mal hábito que adquiere el alcohólico durante el desarrollo de su enfermedad. Engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple, hace trampa, no respeta las reglas del juego, pide prestado y no paga, ofrece mordidas para evitar ser detenido. Esta inercia de deshonestidad permanece aún después que el alcohólico deja de beber. Cuida tu salud. Continuamos. Es muy esperanzador escuchar estos testimonios y por eso le dedicamos todo un espacio para que ustedes
puedan verse reflejados. Vilma, sí sería importante que tú también le platicaras al público en la recta final de este programa cómo ha cambiado tu vida el ser un asesor o un profesional aliado, sí. Claro que sí. Es curioso, los profesionales estudiamos en una universidad y consideramos que pues lo sabemos y seguimos estudiando. Pero la verdad de las cosas es que sobre la marcha y sobre todo quienes trabajamos con seres humanos, tenemos que tener la humildad nosotros también de aprender de ellos. Una de las cosas más grandes que como profesional aliado he vivido con los Alcohólicos Anónimos es aprender a creer en la capacidad del ser humano, en su proceso de recuperación. Entender como profesional que aquello que conocemos como un aspecto espiritual es el elemento más grandioso del ser humano para desarrollar sus habilidades de autocontrol. Todo está inmerso en un proceso. Pero como profesional aliado, lo platicaba con el doctor Manuel Serna una vez, y decíamos que los profesionales que estamos apoyando a los grupos nos enfrentamos a su dolor cada vez que estamos con ellos. Y eso nos permite mantenernos en el terreno, en la tierra, ubicándonos, recordando cada segundo, cada día, la importancia de la ética de nuestro trabajo y de creer en lo que estamos haciendo y hacerlo con una capacidad de servicio como Alcohólicos Anónimos nos lo enseña. Quien viva un proceso de recuperación a través del programa Alcohólicos Anónimos, hay miembros de verdad que se vuelven personas impresionantemente admirables. Claro, si trabajan su programa. Y eso es realmente como profesional lo que yo considero, y hago la invitación para que toda aquella persona que desee ser profesional aliado, pues se acerque a Alcohólicos Anónimos o se acerque a la Secretaría de Salud para ayudarlos a que sean profesionales aliados. Es muy importante. No se van a arrepentir, va a cambiar su vida, incluso hasta su vida personal y familiar. Que la verdad sí es muy grato, muy gratificante escuchar testimonios como el que vimos hace unos momentos. Y bueno, doctor, esta es la recta final, se valen las conclusiones y la invitación para el público, ¿verdad? Yo creo que la conclusión fundamental es entender que el alcoholismo y la drogadicción, por supuesto, es un problema biopsicosocial, que si no atacamos estas tres causas de la enfermedad, es difícil esperar una recuperación total del paciente. Tenemos que atender los problemas biológicos que tiene el paciente, los problemas psicoemocionales y los problemas sociofamiliares, que son las tres grandes influencias con las que convive simultáneamente el alcohólico. Entonces, es importante el trabajo del alcohólico en su grupo de Alcohólicos Anónimos, por supuesto, el trabajo del familiar en su grupo de Al-Anon, pero también el trabajo ya individual de cada alcohólico con un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Para que aquellos defectos de carácter, aquellas problemáticas que están atrás del alcoholismo sean superadas, ¿verdad? Por eso yo hablo mucho de la borrachera seca. La borrachera seca es el fenómeno por el cual un alcohólico deja de beber pero no cambia y sigue cayendo en los mismos problemas, ya no bebe, pero sigue cayendo en los mismos problemas que antes. ¿Por qué? Porque no ataca el segundo problema. El problema adictivo es el primero y el segundo es el problema psicoemocional. Y tiene que trabajar también eso, ¿cómo? A través de una psicoterapia individual, de una psicoterapia de grupo, independientemente de sus grupos de Alcohólicos Anónimos y del mantenimiento de la abstinencia. Esto para mí es nuevo, lo estoy conociendo. Entonces, ¿usted tiene algunas terapias de forma, así como un traje hecho a la medida para cada persona según su problemática, lo que traiga? Claro, yo a los alcohólicos, a los adictos a drogas, los veo tanto en terapia individual como en una terapia de grupo para adictos, ¿verdad? En donde se manejan los problemas, pero a ambos les recomendamos no faltar a su grupo de autoayuda,
Sí. que es básicamente pues Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos para los farmacodependientes y a los familiares, los grupos de Al-Anon. La unión de ambas disciplinas, tanto la profesional como la autoayuda, es lo ideal para la recuperación de un adicto. Con esto nos quedamos, doctor. Y bueno, ya nos portamos bien, nos merecemos el mejor día.